ya subí los grupos que me acaba de informar el delegado. El delegado me acaba de mandar los grupos. Así que en la sección de introducción, en la parte inferior, dice grupos de ingeniería sismo resistente 2021-2. ¿Ok? Entonces, a base de esos grupos se va a evaluar los trabajos calificados. Así también hemos recibido el primer aporte de uno de sus compañeros. El delegado ya me remitió el aporte, para la redundancia, sobre las estaciones acelerográficas en el Perú, elaborado por el doctor Alba. Estuve revisando el documento, por acá lo debo tener, redes acelerográficas del doctor Jorge Alba, ¿no? Entonces, eh, este documento está interesante. Ingeniero, Yo les una mandé uno consulta. que no. Sí, dime. Este, yo también, ¿cómo podría enviarle también? Yo también tengo una información sobre A través lo que del estaba delegado. pidiendo usted. Mándale un WhatsApp interno Le del envío al delegado. delegado. Sí, 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 sí. El delegado va a ser el encargado de Es ir sobre la norma tomando peruana de control diseño de los sismo puntos. resistente, también tengo. Sí, está bien, Y todos los podría aportes también están. intervenir, leer, podría Por leerlo, no supuesto. sé, Por supuesto. Si gustas, comparte tu pantalla. Pero ahorita dame un o segundo en qué para. momento, si usted lo... No, ahora hago un poco el aporte de tu anterior compañero y de ahí te paso para que tú compartas tu pantalla, ¿ya? Ya, gracias. ¿Cuál es tu apellido? Castro Chávez. Castro Chávez. Ya, dame medio minuto, Castro, y voy a compartir tu Ingeniero, pantalla. como Sí, moderador para ayudarles a hacer esto, de estar cambiando de rol. sí, ahorita te pongo como moderador. Tu apellido es. Ahí alza mi mano para que me ubique. A ver, alza la mano. Ya, entonces te pongo a ti como moderador. Ya, y tú te encargas de aceptar a las personas y pasarlos a como invitados. ¿Ya? Ok, Sí, entonces sí, el señor, no hay aporte, problema. el aporte que ha hecho su compañero ha sido esta presentación del doctor Alba, de Jorge Alba, Sí, pero sí, es ingeniero. El perfecto. compañero Abel Cordero. Ok, Cordero. Entonces lo estuve revisando y de verdad está actualizado el 2016. ¿Ya? Es más, tiene registrado hasta el último sismo del 2015. Y nos da un detalle bastante interesante sobre las estaciones acelerográficas que hay, tanto del IGP, de la UNI, Sensico. Yo no sabía que Sensico también tenía por ahí un par de estaciones, 5 estaciones, ¿no? Este, y bueno, Sensico tiene 5, la universidad, la posgrado de la FIC UNI tiene 9. El capítulo de Ingenieros del Perú tiene 8. Cerecis, no conozco esto, tiene 4. Y el IGP tiene 45. En total hay 86, ¿no? Acá no sé si está, bueno, el de la UNU va a figurar a partir del próximo año, ¿no? Todavía no está instrumentada. Pero son así, ¿no? Son estas casetas. Frente a nuestra facultad también hay uno, viene el doctor Alba a inaugurar, si es que creo que lo estamos haciendo con convenio con la UNI en la facultad. Entonces, acá están todos los SIPs, ¿no? Moquegua, Cusco, Ica, Lima, Tumbes, Piura, y no está Ucayali. Lo que pasa es que Ucayali lo hicieron en el 2019, creo, 2018. A ver, hace 3 años, 21, 20, 19, 2019. Entonces no está. Como esta presentación es del 2016, no está Ucayali, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero en sí, pero está interesante. Ya le dije al delegado que le ponga su punto. Si es que alguien logra conseguir. Ingeniero, Sí, ya le pasé al alumno Jiménez, compañero. ya, está bien, perfecto. Sí, Ahorita vamos a compartir la pantalla. Sí, ingeniero, ahí le Entonces, pasé a usted. ya, ok, perfecto. Entonces, ya, como les dije, de trabajo o como uno de los requisitos que estudien a profundidad un poco de la instrumentación y cómo se generan estos espectros, ¿no? De pseudo respuesta, ya sea en espacio, en velocidad o aceleración, o desplazamiento, velocidad, aceleración, para luego, mediante estos métodos estadísticos, empezar a generar los diagramas
que finalmente devienen en los espectros, ¿no? Lo que se llaman los espectros de pseudo, le llaman pseudo porque son fuentes derivadas del verdadero real, del verdadero desplazamiento, ¿no? Entonces hay pseudo aceleración, pseudo velocidad y pseudo desplazamiento. Y luego con estas pseudo aceleraciones se empiezan a construir los espectros ya tanto de diseño, ¿no? Y por acá seguro ya en esta presentación que ustedes van a estudiar, ya su delegado lo va a compartir, se constituyen o ya se ensamblan estos espectros, ¿no? Los espectros de diseño, ¿no? Que son los que la norma nos indica para los diversos tipos de suelos y en diversos rangos de periodos según la estructura que nosotros vamos a tener. Vamos a ver el otro documento que nos ha brindado su compañero. A ver, vamos a ver si es un material interesante. A ver, acá. Este es de la norma, ¿no? De la norma. De la norma 6605. Y acá hay otro de redes. A ver, ¿cómo está? Del redes. Es el mismo documento. Sí, este es el mismo documento. El primero es el mismo documento. Y el segundo de la norma que tenemos acá. De diseño sismo resistente. Claro. Este es de la norma emitido por Sensico. Este sí es vigente, por si acaso, ¿ah? La norma que usamos, la E030, es del 2018. Claro, el presidente es el doctor Piqué, vicepresidente Alejandro Muñoz y la secretaria técnica. Entonces acá están todas las personas de las instituciones que participan en esta norma. Los comités técnicos se reúnen una vez al año y empiezan a revisar los parámetros, ¿no? Como les comenté en la clase pasada, los espectros de diseño son consecuencias de una estimación estadística de los sismos. Entonces, cada año o cada cambio de norma a lo largo de las 4 o 5 normas que ha habido, se han ido actualizando los parámetros de diseño hasta que llegamos a la norma del 2018, donde con respecto a la de 2013 aumentó una zona sísmica, ¿no? Es de esperar que en un futuro, cuando tengamos una red de instrumentación un poco más amplia, quizás ya no sean 4 zonas, sean 5, 6, 7 zonas. Eso también lo comentamos la semana pasada. Entonces, este documento no lo tenía, está interesante sobre la zonificación. Esto lo vamos a ver en la siguiente semana de clases. Ingeniero, Y está interesante. Sí. Quería solo explicarle brevemente, o sea, ahí habla sobre el mapa de zonificación actual de la sísmica norma E030, y en 2016-2018 es la actual. ¿Cuántos obtienen los parámetros Z? Sí, claro, todo. Ahí está, claro, y ahí también te habla un poco de la, entender cómo se saca esos datos, pues, ¿no? Te dan parámetros en base a datos de sismos ocurridos en el Perú, magnitudes de 4 y distribuciones en el tiempo de sismología. No sé si lo podría subir ahí arribita está. Sí, también de las mediciones, y también hablan de cada mapa, cada plano, de cada mapa, de cómo se fue registrando, ¿no? En el tiempo, en 1963, 1977 y 1997, por medio de parámetros, ¿no? Cómo se va actualizando. Está interesante. No había visto este documento de Sensico. ¿De qué en el otro, en 2018. 2018. Sí, mira, ahí tiene irregularidades. Otro dato también interesante que también estaba viendo sobre los acelerógrafos, es que en la UNIA también está instalado un acelerógrafo, al igual que hay una investigación, pues, ¿no? O sea, que se hizo, ¿no? Hay un acelerógrafo también en la UNIA, tanto también como en el Colegio de Ingenieros, que se instaló también. No, el del Colegio de Ingenieros está funcionando, el de la UNIA no estoy seguro. ¿Has logrado verificar? Sí, hay en el otro PDF, en el PPT de redes acelerógrafas. ¿Está la de la UNIA? Sí, ahí está, figura ahí. Genial. Está en la vea que le estoy buscándolo. ¿Pero está el de la UNIA?
Sí, está en ¿Qué la página? página 16, más o menos, 16 o 17. A ver. A ver, acá está. Ya, acá está. Lima, 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 Lima. Cal, 22. No, está en la 26, si no me acuerdo. Universidad Intercultural de la Nacional ¿Qué página? Intercultural 26, página 26. Ya está. Ajá, 26. Universidad En el Nacional del Centro 25, del Perú, Julián. en el 25 está. Sí. 25. Universidad de San Pedro 9. Chimbote, Rodríguez, Barranca, Obregoso, Jaén, Toribio, Antonio Mayolo, Unipetro, Pacasmayo, Santa, Antenor Rego, Chimbote, Moquegua, Jorge Basadre, Nacional del Altiplano, del Centro del Perú, de Juliaca, Néstor Cáceres, Trujillos, Yungay, ajá, sí, el número 25, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Ucayali, graba con García y tiene las coordenadas. Perfecto, y Ajá, las coordenadas. La del CIP Lima, es que esa ha sido instalada seguro antes del 2016, porque esta presentación es del 2016, de estas redes acelerográficas. Por Y ejemplo, ahí, no está la del CIP Lima, la del CIP Ucayali. sí, está en el sitio que ya está en la página 48. Ahí ya podemos ver al ex decano, presidente del capítulo de Ajá, acá está el ingeniero, acá está Belis el ingeniero y Walter Román, Román. ingeniero Román. Ajá, Sí, perfecto. Sí está. ¿De qué año es esta presentación? Esta ya está actualizada entonces. sí, ingeniero, actualizado. Este es 97. Sí, esta ya está actualizada. Perfecto. Buen aporte, te felicito, espectacular. No lo tenía, ¿ah? Tenía la antigua del 2013. ¿Este de qué año es? ¿Has podido verificar? Tiene 90 páginas, ¿no? No dice el año, ¿no? Bueno, vamos a revisarlo todos. Todos tenemos que revisar esto. Sí, no dice el año. Foro importancia de las redes acelerográficas para la definición de los parámetros de diseño sismorresistente, pero no dice el año, mira. Pues No. me parece, ingeniero, una consulta. Creo que es del 2018, porque esa red acelerógrafa Ajá. lo instalaron ahí en el sitio, creo que más o menos en el 2018, más o menos a fines de 2018. El 2018. Ajá, en el tiempo que era de Belis, es el Ya, presidente del capítulo de ingenieros del ya. CIP. Ajá. Sí, mira, sí es actualizado, porque el anterior tiene 123, tiene más páginas. Son dos documentos diferentes. Uno 123 y el otro tiene 197. Foro importancia y redes acelerográficas sismorresistentes. No, esta es otra, son dos capacitaciones diferentes. Sí, son dos documentos diferentes. El doctor Jorge Alba hizo dos diferentes. Son del 2016. Perfecto, entonces estos tres documentos sería interesantísimo y con eso creo que ya podemos dar por terminado los alcances necesarios que tienen que saber ustedes como ingenieros civiles sobre la instrumentación, sobre la toma de datos, sobre el procesamiento de datos y cómo intervienen en la definición de los parámetros sísmicos. Vamos a ver hoy lo que son un parámetro muy básico, intrínseco de la estructura, que es la rigidez, ¿no? Orientado a la rigidez lateral. ¿Por qué la rigidez lateral? Porque el sismo lo va a afectar lateralmente. El sismo no viene de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver lo que es rigidez lateral, lateral, ¿no? Entonces, es muy importante saber de que vamos a ver rigidez lateral porque nosotros tenemos nuestra estructura, ¿ya? Nuestra estructura y el sismo como todo, va a afectar a la base. Entonces nosotros tenemos el sismo que viene así. Y por efecto del sismo, lo que va a soportar el sismo va a ser la forma lateral, ¿no? El sismo, esto se va a mover acá. Entonces, lateralmente, lo que a nosotros nos importa son estas rigideces.
Ciertamente también hay rigideces en la viga y también tenemos rigidez en la columna. Pero si nosotros queremos componer una rigidez, nosotros tenemos que componer esto, toda esta parte aquí, como si fuera la rigidez del nivel, llamémosle 2, o del entrepiso 2. Mientras que parte de esto, hasta acá, va a ser lo que se le denomina la rigidez del entrepiso nivel 1. Por lo tanto, este modelo de 2 pisos se va a poder esquematizar de la siguiente forma. Masa 2, masa 1 y su respectivo comunicación con la rigidez 2 y rigidez 1. Entonces, este es el modelo matemático que se va a usar en ingeniería sismoresistente. Y esta rigidez es lateral. ¿Ya? Entonces, es por ello que nosotros vamos ahora a ver qué tipo de metodologías ustedes pueden usar de forma manual. Y lo digo de forma manual porque cuando ya estén ejerciendo la carrera, solamente lo harán de manera de verificación, porque el SAP también lo calcula, ¿no? Entonces, pero es interesante que ustedes sepan cómo es que nace este modelo, ¿no? Muchos ingenieros de frente plantean y nunca les han explicado cómo nace el modelo, en la modelación sísmica de las estructuras. Ahora, este es de un nivel, de un grado de libertad, ¿no? Porque esto se desliza acá y acá es el nivel 2. Entonces, nosotros, este es un modelo de 2 grados de libertad. Claro, si nosotros tenemos un puente, el puente se modela como si fuera de un grado de libertad, ¿no? Con la fuerza acá, con la rigidez acá. Pero podemos tener, pues, para n grados de libertad, no hay problema. Por acá podemos tener n grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, si son edificios de 10 pisos, 15 pisos, 12 pisos, al final se tiene que modelar en este sentido. Básicamente para eso necesitamos tener conocimiento y saber de dónde sale la rigidez lateral. Entonces, pueden descargar la clase del aula virtual, yo la tengo aquí, la vamos a empezar a proyectar. No sé si me logran escuchar con completa claridad. Delegado, ¿me escuchan bien? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Perfecto. Pueden marcar su asistencia también. Ya, delegado. Entonces, continuamos. Ok, acá. Entonces, tenemos que saber cómo vamos a calcular las rigideces laterales desde las estructuras, ¿no? Y el concepto de rigidez es simple, es la capacidad que presenta una estructura para soportar esfuerzos y tener que adquirir grandes deformaciones, ¿no? No se deforma mucho, no tiene grandes desplazamientos, no está sometida sobre otros temas de acciones sísmicas, solicitaciones. Entonces, es una propiedad intrínseca de la estructura, ¿no? Nosotros sabemos que la estructura va a tener 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho, alto, y a lo largo de cada uno de los grados de libertad se van a generar desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos, como bien ustedes saben, que están llevando el curso de análisis estructural 2 o los que ya han llevado, pueden ser traslacionales, o sea, se pueden trasladar, o rotacionales, o pueden girar. Lo importante en la norma sísmica es a los desplazamientos traslacionales, los que se trasladan, ¿no? Entonces tenemos los 3 movimientos, eso ya lo sabemos, no hay ningún problema. Y vamos a ver cómo se calcula esa rigidez lateral. Y la rigidez lateral, por concepto, dice que es la fuerza aplicada sobre el desplazamiento obtenido, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una fuerza que puede ir, que la tenemos acá, FI, que va a producir que este pequeño pórtico de un grado de libertad tenga esta deformada, asumiendo de que la losa es rígida, ¿no? Es rígida. Entonces el desplazamiento que tienen acá es igual al desplazamiento acá, ¿no? Si es que es rígida, si sabemos que es una losa rígida. Entonces, ¿cómo calculamos la rigidez? Fuerza entre la deformación.
Entonces, si nosotros decimos, la pregunta es muy clara, si, ¿depende de la fuerza la rigidez? No, la respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque en realidad la, la, la rigidez es, 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 una, es una variable propia de la materia, no depende, o propia del material, no depende de la fuerza que se tenga que aplicar. Entonces, podemos decir, ¿de qué depende de la rigidez entonces? Entonces, la rigidez depende de las condiciones geométricas, o sea, si es una columna circular o es una columna rectangular, ¿no? Una tendrá más rigidez que la otra. Entonces, si tiene más área, tiene más rigidez. De la magnitud o longitud de los elementos, si un elemento, una viga, es más larga, tiene más rigidez que una viga de menor longitud. ¿De qué más depende? De la forma de unión de los nudos. Si tenemos un nudo semirrígido o flexible, entonces si es semirrígido tiene mayor rigidez. Si es un nudo articulado o flexible, tiene menor rigidez, ¿no? Y del material. Entonces, la rigidez del concreto es mayor que la rigidez del acero. Entonces, y he puesto aquí lo que les comenté anteriormente. Las, la, eh, la rigidez no depende de las cargas externas. No importa si haya 10 toneladas aplicadas o 20. Siempre va a tener un valor de la rigidez, ¿no? ¿Y qué es? Es la fuerza entre el desplazamiento. Okay. ¿Qué métodos tenemos para calcular estas rigideces, ¿no? Hay varios métodos, unos muy antiguos, como es el método de voladizo, ¿no? Hay unos métodos más usados que otros, por ejemplo, en las escuelas de ingeniería a nivel mundial y en Estados Unidos enseñan mucho el método de Muto, ¿no? Este es un método muy común. Este método de Osawa es un método más moderno, ya no tiene, porque el de Muto es antiguo, estamos hablando de 1960, 70, un método que, que, que es como Cross, algo así, ¿no? Entonces, Osako es un poquito más moderno, ¿no? Y hay unas consideraciones, y bueno, hay un montón de métodos, ya. Si ustedes pueden ver en la internet o quizás consultar libros, pero el objetivo no es saber, pues, aprender todos los métodos, simplemente darle un par de métodos y para que en el desarrollo de estos problemitas, calculando la rigidez, ustedes ya tengan sólido el conocimiento que es la rigidez. Y es una variable que la van a usar aquí en ingeniería sismo resistente y bueno, en análisis estructural ya es un dato. El método del portal voladizo y muto se utilizan principalmente para desarrollar pórticos compuestos por vigas y columnas ortogonales, ¿no? Entonces es un método donde ya tiene una pequeña limitación, bueno, casi en su mayoría todos son ortogonales, ¿no? Mientras que el método de Osawa se emplea para solucionar pórticos mixtos. ¿Qué significa? Aquí, si ven al lado izquierdo, tenemos un pórtico común, un pórtico puro, ¿no? Los pórticos están compuestos de vigas y columnas. Genial. Mientras que en el lado derecho ya vemos un sistema mixto, ¿no? Bueno, en la norma peruana ya no le llama mixto, le llama dual, por si acaso, ¿ah? Vamos relacionando. Como esto lo extraje de un curso de estructuras, entonces le he puesto mixto, pero la norma le llamamos dual. Entonces, la normativa clasifica los sistemas estructurales, ya vamos a ver en las siguientes sesiones, como pórticos, como con placas y duales. Entonces, dual es cuando existe el muro de corte o placa, como le quieran llamar, mezclado con las vigas y columnas. Entonces, ya tenemos una pequeña diferenciación entre método y método. Bueno, vamos a ver la expresión matemática, ¿no? Entonces tenemos la fuerza, que en este caso es la cortante entre la deformación, tonelada centímetros, ¿no? Esta es la rigidez lateral, la fuerza cortante y el desplazamiento lateral efectivo. ¿En qué casos hay ciertas variables que se pueden ir usando, ¿no? Hay varios casos
que tenemos en el cálculo de la rigidez. Y son 4 casos bien comunes, donde el cuarto caso prácticamente no se usa mucho porque corresponde a una configuración inestable. En el primer caso tenemos el apoyo inferior, que es apoyo empotrado, un apoyo empotrado, y en la parte superior es voladizo o libre. Entonces aquí podemos podemos calcular la rigidez de este esquema. Este esquema es como si fuera, por ejemplo, un cerco perimetral, ¿no? Cerco perimetral es una columna y bueno. Entonces, aquí la fuerza es igual a la cortante. Entonces tenemos que y la deformación es la que ocurre en la parte superior. Bueno, acá podemos expresar la primera parte en una condición, en un caso número 1. El caso número 2 ya no es en volado, es en un apoyo reticulado. Este apoyo reticulado podría generarse una deformación, ¿no? Y entonces también la expresión es la fuerza entre la deformación. El caso número 3, estamos hablando, por ejemplo, en un pórtico normal, ¿no? O una armadura también podría aplicarse. El caso número 3 es cuando es empotrado en ambos extremos. Entonces también se puede aplicar la fórmula, ¿no? Y el caso número 4 es cuando esto es móvil. Acá hay un error, ¿ya? Entonces, en este caso, ya no hay fuerza porque es móvil, ¿no? Entonces, si es móvil, la deformación no ocurre, nunca se deforma. La barra sigue siendo recta aquí y aquí. Entonces, la deformación es 0 y todo número dividido entre 0 es infinito. Por lo tanto, esta última configuración es inestable. Y no debería ocurrir, ¿no? Entonces el caso número 4, la rigidez es 0 porque es una configuración inestable. Entonces tenemos 4 posibles configuraciones que pueden ocurrir cuando tenemos nuestras estructuras. Entonces vamos a revisar rápidamente las expresiones matemáticas que devienen de cada uno de los casos, ¿no? En el caso número 1, entonces podemos igualar saber que si tenemos una columna o un muro, las expresiones matemáticas son, para el caso de la columna, la rigidez de la columna es 3EI entre H al cubo, ¿no? Acá tenemos la expresión para la columna. Genial, ¿no? Profesor, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, hay una demostración por de slope deflection muy interesante, ¿no? Pero ya no es objeto del curso de sismo resistente, así que le vamos a expresar directamente. Entonces, si tenemos una columna, ojo, una columna significa que el área es prismática, acá esta área es prismática, entonces la rigidez es 3 veces el módulo de electricidad, momento de inercia entre la altura de la columna al cubo. Esta expresión yo sé que ya la han visto. Ahora, cuando tenemos un muro de corte o una placa, obviamente la relación entre el largo y el ancho es bastante, ¿no? Entonces, la fórmula es diferente, ya viene en función de otras variables, también es en función de la altura, también es en función del modo de electricidad, también es en función del momento de inercia, pero llega un factor K y un momento torsional que también ustedes lo saben aplicar desde resistencia a materiales. Entonces tenemos una expresión diferente de la columna, ¿no? El K está en función si es una sección rectangular, si es una sección en I o si es una sección circular, ¿no? La mayoría son rectangulares, en la mayoría de casos. Y bueno, el G siempre es un porcentaje del I. Ya, eso de resistencia a materiales, ustedes ya lo saben. Entonces, con eso hemos abarcado prácticamente los dos principales elementos estructurales que se puede tener en el caso número 1. Acuérdense que el caso número 1 es empotrado, embolado. Pasamos al caso número 2, ¿no? Empotrado y con articulado empotrado arriba. Entonces,
empotrada articular en su extremo superior. Entonces, ¿alguien desea hacer una consulta? ¿Escuché? ¿No? Ya, continúo entonces. Entonces, la expresión para este lado también sigue siendo 13i, dice el profesor. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la expresión de los deflection. Así que aquí acuérdense que siempre va a ser 13i con la condición 2. Pasamos a la condición 3, ¿no? Que es empotrado, empotrado. Esto es lo que ocurre cuando tenemos una losa totalmente rígida. En estructuras le llaman diafragma, ¿no? Entonces, esto tiene varios nombres, ¿no? Le llaman diafragma, diafragma rígida, losa con una rigidez infinita. Entonces, hay un montón, pero el término más popular es diafragma. ¿Qué significa? Que es totalmente rígida y que la deformación que ocurre en un extremo es igual a la deformación que ocurre en el otro. Entonces, en ese caso, cuando estamos hablando de empotramiento perfecto, tanto en la parte de la base como en la parte superior, ya la rigidez lateral de esto es 12, ¿no? Son 4 veces la rigidez de una columna simple, ¿no? En los casos anteriores era 3EI entre H al cubo, acá sería 12 entre HEI entre H al cubo. Entonces, nos vamos dando cuenta que, perdón, nos vamos dando cuenta que mientras más elementos como el tipo diafragma, que son sumamente rígidos, la rigidez aumenta. La rigidez lateral del estructuramiento. Bueno, no hay ejemplo para el caso 4, ¿no? Porque es inestable, eso sí ya habíamos visto. Entonces, eh, pero esa es rigidez de un elemento. ¿Qué pasa si hay varios elementos? Si hay varios elementos enseriados, llamémoslo así, tanto enseriados o en paralelo. Entonces, al igual que ustedes vieron cuando estaban estudiando algunos conceptos de física sobre resistencias, se podía calcular una resistencia equivalente, acá también se va a tener que calcular una rigidez equivalente. Y la rigidez equivalente va a responder de acuerdo a la configuración de la estructura, ¿no? Si estamos hablando de un edificio de varios vanos, pero de un solo nivel, entonces acá hay una rigidez 1, rigidez 2, rigidez 3 y rigidez 4. Entonces la rigidez equivalente fuera como si fueran, es como si fuera en paralelo, es la suma, ¿no? La suma, caso 1 más caso 2 más caso 3 más caso 4. Mientras si estamos en un edificio alto, ¿no? Con varios niveles, entonces acá la rigidez es 1, 2, 3, no. La rigidez equivalente es la inversa de la inversa de la rigidez equivalente es igual a la suma de las inversas de rigideces de los pisos. Entonces ese es muy importante, ¿ya? Otro aspecto que es bastante común y muchos que no terminan de entender el concepto de rigidez es de que tienen que tener algo bien claro. Las rigideces son propias en el eje, al menos que tengas una estructura totalmente cuadrada. Ya vemos así. A ver, vamos a dibujar acá y nos ponemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura así, ¿ya? De dos vanos, cuya planta va a ser así, una planta. Entonces, si nosotros tenemos, claro, esto va así, ¿no? Si nosotros tenemos pues uno acá que diga 8 metros y por acá 8 metros y la altura es igual para 350, entonces tenemos acá el eje Y y acá el eje X. Entonces, si esta estructura es completamente cuadrada, es lo mismo en ambos sentidos, aquí, por ejemplo, la rigidez en X va a ser igual a la rigidez en Y. ¿Sí? No hay problema, aplica.
Pero no siempre es esto, ¿no? Yo nunca he visto terrenos totalmente cuadrados. Los terrenos en Pucallpa, por ejemplo, son de 10x30, 10x40. Entonces, siempre ocurre esto, ¿no? Hay 3 vanos, ¿no? Y hasta 2 pisos, de repente, ¿no? Donde la longitud, de repente, la primera longitud es 10 metros y la segunda longitud es 30 metros si es un terreno de 300 metros cuadrados, por ejemplo. 300 metros cuadrados, ¿no? Entonces, y puede tener 2, 3 pisos, no tengo ningún problema. Aquí, este es el eje X, el eje Y, el eje X. Entonces, por ejemplo, si tienes una configuración de más cantidad de columnas a lo largo de un eje que del otro, ¿no? La rigidez en X, para empezar, es diferente y va a ser mayor que la rigidez en Y, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que las rigideces, y volvemos a la parte teórica, las rigideces dependen, ¿de qué cosa dependen? Dependen de la longitud de los elementos. Entonces, si el eje es más largo, tienen más longitud sus elementos. Depende de qué más, de la sección transversal. Si tienes un eje largo, por ejemplo, si tienes una viga de 5 metros en un sentido y en el otro sentido de 2,50, la de 5 metros va a tener más sección, va a tener más peralte, va a tener 45 centímetros de peralte, mientras que la que tienes en el lado más corto va a tener 25, por ejemplo. Entonces, todas esas condiciones hacen de que la rigidez en el sentido más largo, que es X, sea mayor que la rigidez en Y. Y hay muchas personas que al principio se equivocan y piensan que cuando les pido calcular la rigidez, ellos me dicen, no, calculan de un lado nomás. Y eso es completamente mal. Tienen que calcular la rigidez tanto en X como la rigidez en Y. ¿Okay? Acuérdense que es una propiedad. Entonces, hay rigidez lateral para ambos lados. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, una consulta que quisiera compartir con el salón? A ver si, Wilmer, dime. Ingeniero, por ejemplo, en un caso real, en el caso 2, o sea, porque veo que a veces en algunos libros te plantean en un edificio de tantos pisos con varios parámetros, o sea, en un ejercicio aplicativo, ¿cómo se representarían estos 4 casos? Ya tienes que ver, pues, porque si el sistema estructural, ¿qué tipo de sistema estructural? Si estás hablando de un edificio metálico, tipo pórtico, es el caso 2. O sea, el primer caso, Wilmer, es un cerco perimétrico. Esto, por ejemplo, es un cerco perimétrico. Date cuenta. No tiene nada más. Cerco perimétrico. El segundo caso puede ser una armadura. Puede ser una armadura, un tijeral o un pórtico metálico, ¿no? El tercer caso es un muro de concreto armado. Es una estructura de concreto armado, totalmente rígido, mira. ¿Ves? Y es más, acá en la siguiente calculada te estamos diciendo, mira, acá está el caso 3. Entonces tú modelas y empiezas a asumir con estos datos que te doy acá. ¿Ya? Es sumamente sencillo, no te preocupes. Si tienes una vivienda... Y Sí. el caso 4, basado en cuál sería. No, el caso 4 no es inestable, pues. Es como que tengas un patín arriba y un patín abajo. ¿Qué pasa cuando tienes? Colapsa, mira. Este caso 4 no existe, o sea, es inestable acá. La rigidez es 0, porque la Ya. columna mantiene su misma forma, no se deforma. O sea, la fuerza no lo deforma, entonces, cuando la fuerza deforma un poquito, tiene rigidez. Acá no lo deforma porque no existe rigidez, ¡pum! Se cae, colapsa. ¿Ya? Es inestable. El caso 4 es inestable. ¿Ok, Wilmer? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre rigidez? Pregunten sobre rigidez. Es un parámetro básico, intrínseco del elemento, de la estructura, ¿ya? Y siempre van a escuchar rigidez. Acuérdense en análisis estructural 2, métodos de rigidez. ¿Ya ves? Como saben cómo se componen los elementos de la matriz de rigidez, también están ahí relacionados, ¿no? Todo está relacionado. Entonces usamos la metodología de rigidez para el tema de análisis sismorresistente. Tener Ok, una consulta. Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Justo, ¿qué Justo, tal? Vargas, ¿qué tal? Ingeniero, usted habló del cálculo de la rigidez lateral tanto en X como en Y. Para un Exacto. análisis tipo estructural o sísmico, digamos, se deben analizar y considerar los dos casos, pero Los de dos. manera independiente, o es factible que estos dos recaigan a la final solamente en uno. Es decir, ¿se pueden sumar o adicionar de alguna manera? No. Tienes que hacer el análisis en los dos sentidos. Entonces, cuando, cuando ya pasemos el 50% del curso, nosotros vamos a calcular estas rigideces y acá, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, la rigidez en X nos va a salir toneladas centímetros, ¿ya? Y la rigidez en Y nos va a salir, la rigidez en X, 0,5, ¿ya? Toneladas por centímetro. Entonces, usando los métodos de análisis sísmico, ya sea estático o dinámico, vamos a usar estos datos y nos van a salir deformaciones. En un sentido, pongamos que este es el sentido XX, ¿ya? XX. Y esta deformación en XX nos va a salir pues 3 centímetros. Genial, 3 centímetros. Nos vamos a la norma y nos dicen, ¿sabe qué? Cumple, ok. Ah, chévere, cumplió. Ahora nos vamos al eje II. Y el eje II es un solo vano, pues, ¿no? Es un solo vano. Es un solo vano, claro. Estamos hablando de 10 metros, ¿no? Acá 10 metros y acá era 30 metros. 30 metros, ¿no? Sobre el ejemplo de abajo, ¿no? De un terreno de 10 Ujú, por 3. correcto. Entonces, con la rigidez que tuvimos en I, que es media tonelada por centímetro cuadrado, esto se deforma así y vemos que esto es 5 centímetros. Nos vamos a la norma y nos dicen, ¿sabes qué? No cumple. La norma nos dice que máximo se tiene que deformar sin 3,5. Y nos dicen, no cumple, no cumple. Entonces tú tienes un gran problema, que tu norma te dice que en el sentido Y, en el sentido, en el sentido X cumples, pero en el sentido Y no cumples. Entonces, vuelves a la teoría, vuelves a la teoría, vuelves a la teoría y le dices, oye, no cumple, ¿cómo hago para cumplir? Ya, una de las soluciones es aumentar la rigidez. ¿Cómo aumento la rigidez? Podemos aumentar la sección transversal o aumentar la longitud de los elementos. ¿Los elementos los podemos aumentar? No. ¿Por qué? Porque el terreno es de 10 por 30 y no puedes abarcar el terreno del vecino. Tu cara frontal, tu lindero es 10 metros y ahí se quedó. Entonces, como no puedes aumentar la longitud, tienes que aumentar la sección transversal. Entonces, si quieres solucionar estas vigas de acá, esta viga de acá, si era de, llamémosles, de 45 por 45 o de 35 por 35, vas a tener que aumentarla a 35 por 55. Y con eso vuelves a calcular y tu rigidez sube a 0,8, por ejemplo, toneladas por metro cuadrado, por ejemplo, en la segunda revisada. Así somos los ingenieros, le damos una segunda revisada. Y con esa segunda revisada, tú derivas, así se llaman los desplazamientos entre piso, cumple. Entonces, justo lo que te he explicado es básicamente lo que hacemos los ingenieros. Perdón. Tenemos que analizar las rigideces en ambos sentidos. Puede ser de que ambos cumplan, puede ser que un sentido no cumpla y vas a tener que tomar acción, o puede ser que ningún sentido cumple y vas a tener que aumentar rigidez en ambos. ¿Me entiendes? Para eso sirve. Entonces, sí o sí, vamos a tener que hacer el análisis en los dos sentidos. ¿Ok, justo? Perfecto, sí. Bueno, estamos viendo, vean ustedes, jóvenes, de que todas estas clases son aplicativas. Cuando ustedes hagan sus análisis, vamos a hacer de edificios reales. Mis exámenes son de edificios reales y eso se hace. O sea, no está, ahí no es ningún ejercicio académico. Son reales. Yo busco un expediente técnico o yo modelo algo y les paso y ustedes me dicen si cumple o no cumple la norma. Dime, Wilmer.
Ingeniero, y en el caso que, por ejemplo, en el tercer tipo dice de la forma de unión de los elementos, nudos o apoyos, bueno, mi duda siempre fue, en el caso real, ¿cuáles vendrían a ser los apoyos? O sea, en una estructura real, ¿cuál vendrían a ser los apoyos? ¿Y a qué se refiere a eso para que la rigidez aumente en ese punto? Mira, los apoyos, tú sabes de que existen diversos tipos de cimentaciones. Hay cimentaciones como son las zapatas, hay cimentaciones como son los apoyos móviles, hay cimentaciones que están como pilotes, hay cimentaciones, entonces, de acuerdo a la cimentación que tú tengas, tú modelas. Ahora, en estructuras, lo que se modela es como si fuera un apoyo empotrado, ¿ya? Todos asumimos que es un apoyo empotrado, al menos de que tengas un puente donde en otro extremo sí sea un apoyo móvil. Pero en esencia, todos los pórticos o sistemas duales se asumen que es un apoyo empotrado. ¿Por qué creen que cuando yo hago mis ejemplos les pongo esto, que es empotradito? ¿No? Este es empotradito. Entonces, se está asumiendo ya por modelo. El modelo estructural asume empotrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar, Wilmer. Siempre asumimos que es empotrado, al menos que no sea un pórtico o un sistema dual, que sea un puente. En el caso de los puentes, el modelo es diferente, porque en el caso de los puentes, tú asumes que, por ejemplo, acá está el estribo, acá está el otro estribo y acá está el tablero. Entonces, a veces este asumes como si fuera fijo y este asumes como si fuera móvil. Entonces, este es otro tipo de sistema, ¿no? Siempre. Entonces, ese es diferente. ¿Ya, Wilmer? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Claro. Claro, o sea, en realidad yo te enseñé 4 casos, de los cuales uno es inestable. El primero es para cercos perimétricos o muros en voladizo. Y los 2 primeros que quedan, el primero es más aplicado para armaduras y el segundo es allá aplicado para los que son pórticos. Edson, ¿puedes participar? Ingeniero, buenas noches. Mi pregunta es, en el caso de el ejemplo que puedo poner, que de los centros comerciales, por ejemplo, aquí en Real Plaza, que he notado, que tienen pequeñas vigas de acero que conectan a las vigas de gran peralte de concreto armado. ¿Qué función cumplen? ¿Rigidizan más la estructura? Sí. O... Sí, claro. Ya, eso funciona así, miren. Esto funciona así. Vamos a poner acá. Ya. Miren, cuando nosotros tenemos estructuras metálicas, las estructuras metálicas tienen una diferencia con las estructuras de concreto armado. Si nosotros tenemos pórticos metálicos tipo así, esto acá, por aquí, así, y que sean de 2, ¿ya? Así, por acá también va el otro, por acá, y por acá están las demás columnas de acá, ¿no? Entonces, disculpen si no refico muy bien. Entonces, en las columnas, en las estructuras metálicas ocurre un fenómeno muy interesante. Las estructuras metálicas tienen rigideces bajas, por lo tanto, los desplazamientos o las deformaciones que puedan ocurrir en estos pórticos, tanto en un sentido, si este es un sentido X y para allá es el sentido Y, ¿no? Entonces, este se deforma así, en un sentido, ponte en el sentido Y, ¿no? Acá tienes una deformación en Y, y por acá tienes una deformación en X, ¿ya? Para este sentido. Genial. Entonces, esto es una estructura metálica. Ojo, metálica. Metálica. Entonces, como estas estructuras metálicas tienen una rigidez menor a las estructuras de concreto, estas deformaciones bastante, pueden sufrir, pueden ser bastantes. Entonces, al hacer el análisis, lo que recomienda ya la normativa y las buenas prácticas en el diseño es de que trates de aumentar rigidez en esos sentidos. Entonces, existen 2 formas de aumentar la rigidez. Lo primero es aumentándole
ciertas arriostes, ¿no? Vamos a ponerlo de otro color, de este color. Arriostes laterales, porque va a estar acá. Miren, acá se pone uno así y se pone uno así. Se pone uno así y se pone uno así. Entonces, a la hora de arriostrar, estás aumentando la rigidez en el sentido X. El sentido Y, disculpe, el sentido Y aumenta. ¿Por qué? Porque estos arriostes van a sumar a la rigidez en el sentido Y. Ah, genial. Pero acá no puedes arrestar, pues, ¿no? Porque si no cierras. Entonces, lo que haces acá es, tienen unos cables o unos tensores, ahí te dice la palabra, tensores, que también se instalan acá. Se instalan acá. Y esos tensores también van a aumentar la rigidez en el sentido X. Entonces, algunos le llaman tipo San Francisco, no sé por qué le llaman. La otra vez escuché a un estructural que me dijo, necesitamos tensores tipo San Francisco, y hasta ahorita no sé de dónde sacó ese tema. Pero bueno, entonces, ese es lo interesante, ¿ya? Eso es lo interesante. Voy a ver, tengo una memoria de cálculo, justo estoy haciendo un hospital de contingencia, bueno, estoy de coordinador logístico. Voy a ver si lo tengo acá en proyectos San Juan de Miraflores, especialidades, esto es estructuras, y vamos a ver cuál es el último que me han mandado, estructura final. Vamos a ver si abro el AutoCAD, ¿ya? Entonces, ya se está abriendo el AutoCAD. Vamos a ver un poquito cómo le ha puesto porque yo me acuerdo que le mandé a corregir los arriostes, porque me mandó la memoria de cálculo y a la justa llegaba. Es más, esos arriostes se ponen, igual sin arriostes tiene que cumplir. Fíjense, este es un diagrama de la planta, ¿ya? Es una planta, es un terreno de 22. Ingeniero, no se escucha. Aquí, miren, esto está poniendo unos tensores, ¿ves? Aquí está el tensor cruzado. ¿Ves? Acá hay un tensor cruzado que tiene un diámetro de variable, bueno, este es circular, pero puede ser también rectangular, de 5 octavos, más de media pulgada. Y lo ha planteado al final, ¿no? Y al inicio. No lo ha planteado en todo, ¿ah? Esto es la cobertura. Ha planteado sus tensores. Con esto, él ha aumentado rigidez en un sentido. ¿En qué sentido? En el menor sentido. En el sentido Y, llamémosle, ¿no? A lo largo de los 9 metros. Aumentó tensores. Pero a lo largo de los 22 metros, ¿cómo aumentas rigidez? Tienes que buscar, por aquí, no sé si puso, ya aquí no le puso estribos, por ejemplo. Acá seguro le cumple, ¿no? Si no, le tendría que aumentar estribos en este sentido, en el sentido X, ¿no? Solamente le ha puesto los tensores, ha puesto los tensores en la parte superior, pero no ha puesto los estribos. ¿Ok? Los arriostes, discúlpenme, los arriostes. A ver. No ha puesto arriostes. Sí, yo me acuerdo, porque no, en la obra tampoco no le había puesto arriostes. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo real, por si acaso. ¿Ah? Vamos a ver si tengo una foto. Vamos a ver si tengo una foto. Mira, acá está el modelo. Ahí está modelado la estructura metálica con sus arriostes en la parte superior. Pero sus tensores. En la parte superior le llaman tensores. ¿Ya? Acá hay uno, a ver si por acá una foto real. No tengo la foto real. Ya, ok. Pero bien, entonces en estructuras metálicas ocurre eso, que podemos aumentar rigideces. No tanto irnos a dejar la columna metálica, la viga metálica, sino podemos poner todo lo que son arriostes, ¿no? ¿Está bien, Edson? Ahora, sí. Luigi, puedes preguntar, Luigi. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, por favor. ¿Cuál es la manera de poder elegir si se va a utilizar disipador sísmico o aislador de base? ¿Cuál es la manera? Pucha, que
Esa es una discusión que nunca va a terminar. Los dos funcionan, ¿ah? Es una discusión que no... una discusión que hace unos años se volvió comercial, porque los vendedores de aisladores dicen que ellos son los tromes y los vendedores de disipadores que ellos son los tromes. Cada vez que hay un diseño público, o sea, del Estado, parece una guerra de indios, ¿no? Flechas para aquí, flechas para allá, ¿no? El principal estandarte de los disipadores es el ingeniero Bozo, un ingeniero de la UNI que se fue a hacer una maestría en Berkeley, que es hijo del Hugo Bozo, que es un ingeniero antiguazo, que también una de las hijas es Laura Bozo, la loca esta, la vieja que hace programas. Por ejemplo, el ingeniero Bozo es el promotor de los disipadores, mientras que de los aisladores está también otra corriente, y hay como 6 empresas que trabajan. Es una discusión muy amplia, Luigi. Lo cierto es de que la normativa E030, el año pasado se emitió la E031, que es el sistema de aislamiento sísmico. Entonces, no ha incluido a los disipadores, ¿ya? Es por eso que tú no vas a ver hospitales con disipadores, los vas a ver con aisladores. Entonces, por ahí podemos decir que la batalla la va ganando los disipadores, no los aisladores. Es una discusión muy amplia. Los dos funcionan, por si acaso, ¿ah? Porque en Estados Unidos hay de los dos, ¿ya? Y es más, creo que la gran ventaja es de que en edificios metálicos ya existentes puedes acoplar el disipador, mientras que el disipador, el aislamiento sísmico no, tienes que hacerlo desde la base, o sea, del edificio nuevo. ¿Ok, Luigi? Sí, ingeniero, entonces en nuestro caso nosotros modelaremos, diseñaremos todo lo que viene a ser relacionado a aislador sísmico, ¿no? No En el disipador. caso de pregrado yo no enseño modelar, te doy la teoría. El curso de disipadores sísmicos se lleva en un curso de especialidad, ¿ya? Pero con la teoría que vas a recibir aquí, se te va a hacer más fácil entender el diseño de un aislador, de un disipador sísmico, de un aislador sísmico, disculpa. Ah, ya, ok. ¿Sí? Gracias. Claro, o sea, en sí, modelar con aisladores sísmicos sí vas a poder. Diseñar el aislador sísmico no. Eso sí vas a necesitar llevar un curso más. Ah, no, modelar, diseñar, no es... Tú dijiste diseñar. Tú dijiste Un lapso. diseñar. Ah, un lapso. Ya, Ok. gracias. Ok. Wilmer, puedes participar. Ingeniero, creo que mi compañero Edson Ramos se refiere a la imagen que mandó nuestro compañero Manasés en el chat del Teams. No sé si lo puede ver. Ajá, En el chat a del ver. Teams. En el chat del Teams. Vamos a cargar la imagen. Ya, ¿cuáles son estas columnas? No, estas columnas no son arriostes. Esas son las viguetas metálicas. Estas viguetas metálicas, bueno, la viga principal es de concreto armado, ¿no? Esta viga peraltada, donde está el anuncio de bicicletas y autos. Los metálicas que están aquí es un sistema constructivo. Son viguetas metálicas y arriba hay placa colaborante, así le llaman. Esa placa colaborante es una plancha acanalada metálica y encima hay una pequeña losita de concreto de 20 centímetros solo con acero para temperatura. ¿Por qué? Porque el acero de refuerzo de una losa común y corriente, ya sea en una o dos direcciones, es sustituida por la plancha acanalada, ¿ya? Entonces, eso creo que les expliqué en análisis 1, pero de todas maneras les vuelvo a explicar. Esta viguita metálica es simplemente eso, son las viguetas. Y encima han puesto la losa colaborante, que es una plancha acanalada con una losa de concreto solo con acero de temperatura. ¿Ok? ¿Está bien, Wilmer? Sí, ingeniero, gracias. Son sistemas constructivos, ¿ah? Por si acaso. Ustedes van a tener sistemas constructivos. Muchos de ustedes, bueno, todos ya vamos a estar en sistemas constructivos. Ya olvídense de que el concreto, ¿ah? Por ejemplo, acá yo al costado está la Universidad de Lima, están haciendo un pabellón entero mixto. Lo único que es de concreto son las cimentaciones. Me gustaría haberle tomado foto, pero siempre que paso por el logo de los monitores hay un tráfico espantoso. Ok,
A ver, si no hay más preguntas, continuamos. ¿Les parece? Vamos a continuar. Es muy importante estos conceptos. Bueno, y entonces, una vez que ya hemos definido bien la rigidez, para qué sirve, por qué es importante, miren la importancia que tiene la rigidez. La rigidez te va a salvar el modelo estructural, ¿no? Te va a hacer cumplir la norma. Entonces, vamos a ir al tema numérico, ¿no? Y ver qué tipos de métodos hay. El método más explicado, más que lo vas a ver en el YouTube, lo vas a ver en cursos, es este método de Muto, ¿ya? Muto es el equivalente a Cross también. Entonces, el Muto dice que la rigidez lateral que ves acá, esta es la rigidez lateral, es un factor A por la rigidez según la condición. ¿Y cuánto vale el factor A y cuál es la rigidez en la condición? Acá te dice, ¿no? La rigidez lateral de la columna en condición de perfectamente empotrado, ¿no? ¿Cuánto es? 3 I entre H al cubo, ¿no? Para el caso 1, 2 y 3. 1 y 2, disculpe. ¿No? Pero Muto te dice que para este caso, para Muto, uses no 3, sino 12. ¿Ya? Entonces esto no es aplicado. Ya, genial. Y hay casos, ¿no? ¿Cuál es el caso? Que, por ejemplo, si tú tienes un pórtico de 3 niveles, llamémoslo así, ¿no? 3 niveles, y acá está empotrado, ¿no? Está empotrado. Tú dices, oye, si nosotros queremos analizar esta parte de acá, bueno, tiene que ser de 4 niveles para que salga el ejercicio bien. No, de 4 no, sino de 2 vanos. Ahí está, así. Entonces, Muto te dice, mira, tú tienes este pórtico que tiene 3 niveles y 2 vanos. Ya. Si tú vas a analizar la columna, esta columna de acá, esta parte, estamos en el caso B. Y acá está el caso B, miren. No, discúlpeme, caso A. Yo me equivoco, lapso bruto, ya estoy cansado. Caso A, ¿no? Pero si vas a analizar la parte inferior donde está el empotrado, ya, entonces, si quieres analizar esta parte, entonces estás en el caso B, es el de acá, ¿no? O la parte de abajo también, ¿no? No hay problema, porque aquí no existe este lado, esta viga de acá no existe, ¿no? Entonces, de acuerdo a la condición que tú tengas, vas a aplicar la fórmula de la rigidez equivalente, o la de arriba o la de abajo, con su respectiva variable A y su respectiva variable A. ¿Sí? Tan sencillo, no hay problema. Pero si no tuvieras un empotrado o una base empotrada y tuvieras una base articulada, como lo ves acá, las fórmulas serían las que tú tienes acá. Genial. Y bueno, pues ahí también te da algunos conceptos de rigidez. Bueno, entonces aplicas, ¿no? Hay unos casos particulares para Muto, que es cuando tienes columnas, ¿no? Con diferentes alturas. Por ejemplo, estas dos columnas tienen una altura h y la otra tiene una h', que es menor. Entonces acá tendrías que hallar una relación. Hay otro caso donde hay una viga intermedia o tramos cortos. Si hay una viga intermedia o tramos cortos, como ven acá, entonces esa rigidez KL también tiene otra fórmula. ¿Ya? Dense cuenta que hay expresiones directas. Eso es lo bueno, que son expresiones directas. Simplemente identificas bien el caso, tienes bien la fórmula y reemplazas los valores, ¿no? ¿Qué valores? Ya sabes, ¿no? La altura, el módulo de elasticidad, el momento de inercia, y nada más, pues y ahí se acabó. Entonces, esta es una metodología. Ahora, vamos a la segunda metodología, que es el método de Wilbur-Wigg. Es un método un poco más antiguo y también sirve para más niveles, un poquito más laborioso, ¿no? Entonces, ahí están unos cuantos parámetros, ¿no? Que son los parámetros de altura, ¿no? Y altura del piso, del peso de arriba, como
como del piso inferior, y este es el piso de análisis, ¿no? Entonces, tú puedes calcular desde la rigidez del primer nivel, que está acá, del segundo nivel, y del tercero y los demás. Entonces, si tienes 10 pisos, hay una fórmula para el primero, una fórmula para el segundo, y hay una fórmula del tercero al 10. Entonces, ya están en las ambas condiciones, en condiciones empotradas como en condición articulada. Entonces, es más que eso, son formulitas. Profesor, ¿a qué hora vamos a aplicarlas? Bueno, acá voy a dejar un ejemplo. Hay un ejemplo resuelto del libro de Santana, que ya se los pasé. Yo les dije, Santana es bueno para sismología básica y para la rigidez lateral. Para todo lo demás, no pasa nada, ¿ya? Pero para esos dos sí es muy bueno, ¿ya? Es bien básico para sismología y es bien aplicativo y didáctico para lo que es rigidez. Entonces, les voy a dejar como tarea, revisen el ejercicio resuelto de la página 32 del cálculo de esas dos. El Santana lo hace mediante Muto y mediante Wilma. Es la aplicación directa, ¿no? Tampoco no les voy a enseñar a reemplazar la fórmula, ¿no? Pero lo importante es de que sepan el sentido físico de la rigidez. Ok, jóvenes, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna Disculpe, una consulta. consulta. Sí, dime. Sí, ingeniero, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Con respecto a lo de Mutuo, le Ya. quería consultar qué vendrían a ser esa K y esa A que encontramos con las formulitas que nos dan. La K es la rigidez, la rigidez del elemento. Acuérdate que en Mutuo tú tienes que hallar una rigidez, bueno, en cualquier método, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Vamos a abrir la exposición. En Mutuo, vamos a ver a Mutuo, acá está Mutuo. En Mutuo tú vas a tener la rigidez lateral, que es la que tú buscas, la que tú vas a usar en tus análisis sísmicos, que es esta, pero tú vas a tener una rigidez del elemento en condiciones, ¿no? ¿En cuáles las condiciones? Ahí está, caso A, B y C. Entonces, este K va a haber en condición A, en condición B y en condición C. Tú tienes que hallar en qué condición te encuentras, tu estructura, qué tipo de configuración tiene, y vas a usar la fórmula. Y también vas a hallar, de acuerdo a esa configuración, el parámetro A. Multiplica los dos y ya tienes la rigidez del elemento. Ahora, si en el piso hay varias columnas, tienes que hacer, si está en serie, en paralelo, es la suma. Si está hacia arriba, en serie, es las inversas, que es lo primero que les dije. ¿Ok? Ingeniero, entonces se entendería como el porcentaje, digamos, de rigidez Sí, que tendría por supuesto. columna si fuera bien Por potrada. supuesto. Por acá lo he puesto, porcentaje. El porcentaje. No, no lo puse, es el porcentaje, exacto. Constante ingeniero, muchas adimensional. gracias. Es una constante adimensional que depende de relación de la suma de la rigidez de la viga y de los extremos de columna. Es un porcentaje, exacto. ¿Ok? A ver, ¿alguien más que desea hacer una consulta? Aparte, Manases, sí, Manases. Sí, ingeniero, buenas noches. Mi pregunta es con respecto a los casos. Por ejemplo, si hay una rótula, digamos, en una de las vigas, lo tomaría como si fuera, digamos, dos tramos, ¿sí o no? Y un Claro, solo sí, piso. eso. Ya les he dicho, condiciones especiales se pone es como si fuera un nudo. Tienes que analizarlo. ¿Ya? Y entonces la fórmula del caso, digamos, el caso es no variable. Articulado. Articulado. El caso sería articulado. Acá. Caso general, caso empotrado, caso articulado. Acá está. Acuérdense, las rótulas son articuladas. ¿Dónde está? Acá. Acá, articulado. ¿Ya? Ahora tengan mucho cuidado, ¿ah? Porque si abajo hay articulado y arriba hay articulado, se puede hacer un tema inestable. Las rótulas no son, a veces las rótulas vuelven inestables a las estructuras. Es más, hay un sistema de falla que se llama rótulas plásticas, que se genera, luego en un sismo se generan muchas rótulas y colapsa la estructura, porque se vuelve, ahí está, vamos a ver este video, mira, por ejemplo, este caso de acá, mucho le llaman generación de rótulas plásticas, ¿no? Y hay un video interesante que colapsa una estructura
Se lo voy a compartir a sus compañeros. A ver, ¿dónde lo tengo? Esto debe estar en... Si lo tengo acá. No, es viga fuerte, columna débil. Pero por ahí vi un video, no sé si lo logré descargar, donde era la generación de las rótulas plásticas, ¿no? Entonces, las rótulas a veces vuelven inestable a la estructura y ¡pum! Colapsa, ¿ok? No lo tengo, les ofrezco buscarlo, ¿ok? ¿Ya, Manases? Sí, ingeniero, gracias. Ok, ya. Es muy importante, yo les voy a decir antes de todo, lean el libro de Santana, hay muy buenos ejemplos, ¿ya? Hay ejemplos con muros, hay ejemplos con pórticos, duales, eh, de todo, ¿ok? Y vamos a ver, les voy a dejar un PowerPoint, ya está en el aula virtual un PowerPoint, cómo calcular manualmente y también con el SAP. ¿Ya? Y con el SAP es importante también que sepan porque cuando ya se gradúen van a hacerlo con SAP, no se va a hacer tanto a mano. ¿Ok? ¿Alguien más desea hacer una consulta? Ok, delegado. Entonces, la siguiente clase es ¿cuándo? El próximo lunes, ¿no? Sí, ingeniero, no lo escuché muy bien. ¿Podría repetir, por favor? La próxima clase es el lunes, ¿no? Ah, sí, sí, ingeniero. Ya. Ok, entonces para el lunes apunta en el grupo de Facebook, de WhatsApp que tienen, revisar el capítulo de rigidez lateral del libro de Santana, cálculos, ¿ya? Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado la sesión del día de hoy. Nos vemos el día lunes. Muy amable. Listo, ingeniero.